Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a miles de fans con la boca abierta. ¿Están listos para un chisme jugoso y una noticia que ha puesto a temblar a la industria del entretenimiento? Porque hoy vamos a desentrañar un momento absolutamente inesperado. Prepárense porque hoy vamos a hablar de cómo Can Yaman besó a Demet Özdemir delante de todos. Sí, han oído bien. Un beso público delante de cámaras de fans, un momento que nadie vio venir y que ha desatado una tormenta de reacciones. Si son fans de estos dos talentosos actores turcos, o simplemente aman un buen drama y sorpresas en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y todos los chismes más candentes. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen la escena, un evento público, la atención de miles de ojos, flashes de cámaras por doquier, y de repente sucede algo que rompe con todas las expectativas. Eso es exactamente lo que ocurrió con Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no están familiarizados, estos dos actores se catapultaron a la fama mundial gracias a su increíble química en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Su romance en pantalla era tan creíble, tan apasionado, que los fans inmediatamente empezaron a soñar con que esa chispa trascendiera la ficción. Y vaya que sí lo hizo, aunque de una manera que nadie anticipó. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno no solo en Turquía, sino en decenas de países alrededor del mundo, catapultando a sus protagonistas al estrellato internacional. La complicidad entre Can y Demet era palpable, sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple actuación. Esta percepción se vio alimentada por las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas y la constante interacción en redes sociales, donde la pareja compartía momentos de lo que parecían ser amistades cercanas y risas cómplices. Los fans, seducidos por esta aparente cercanía, comenzaron a especular sin descanso sobre una posible relación fuera de cámaras. Lo que sucedió fue algo así: Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su personalidad un tanto impulsiva, se encontraba en medio de un evento, quizás una alfombra roja, una premiere o un acto promocional, rodeado de gente. Demet Özdemir también estaba presente. En un momento dado, en medio de aplausos, gritos de fans y bajo el escrutinio de los medios, Can Yaman se acerca a Demet. Lo que sigue es el punto álgido. Sin previo aviso y de forma totalmente espontánea, Can Yaman la besa. No un beso tímido, no un roce de labios, sino un beso que, según los testimonios y los vídeos que rápidamente inundaron Internet, fue apasionado. La magnitud de la sorpresa residió en varios factores: la presencia de una multitud considerable, la constante vigilancia de las cámaras y la ausencia de un contexto que pareciera propiciar un gesto de tal intimidad. Los detalles que se desprenden de las narraciones de los testigos y los fragmentos de vídeo que se han vuelto virales describen un encuentro directo, donde Can, con una mirada que algunos interpretaron como intensa, se inclinó hacia Demet y la besó de manera firme y prolongada. La reacción inmediata de Demet, que se ha analizado al milímetro en cada fotograma, ha generado aún más debate. Algunos la ven sorprendida pero receptiva, otros quizás un poco desconcertada pero correspondiendo al gesto. Las reacciones, como se pueden imaginar, fueron inmediatas y variadas. Por un lado, estaban los fans más acérrimos, aquellos que siempre suspiraron por su amor en Erkenci Kuş. Para ellos, este beso fue la confirmación de sus esperanzas, la validación de que el amor que veían en pantalla era real, o al menos, que existía una conexión muy profunda entre los actores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de euforia: lo sabía, son perfectos juntos, esto es más emocionante que la serie. Las imágenes y vídeos del beso se volvieron virales en cuestión de minutos, acumulando millones de visualizaciones y compartidos. En plataformas como Twitter e Instagram, hashtags como #CanDemet Forever, #Erkenci Kuş Real Life y #TheMoment que todos esperábamos, se posicionaron en las tendencias globales. Los comentarios fluctuaban entre la incredulidad y la celebración desenfrenada, con muchos admiradores compartiendo memes, GIFs y fanart que reflejaban su alegría ante este desenlace que tanto habían deseado. Fue un verdadero estallido de emoción colectiva, un eco digital de la pasión que la serie había logrado sembrar en sus seguidores.
Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, no todo fue miel sobre hojuelas. También hubo quienes se sorprendieron, incluso un poco incómodos, por la naturaleza pública y el momento elegido para este gesto. Algunos críticos señalaron que era un acto innecesario, una falta de respeto a la privacidad, o simplemente una estrategia para generar atención mediática. Se desataron debates sobre la línea entre la vida personal de las celebridades y su exposición pública. ¿Hasta dónde puede llegar la espontaneidad? ¿Cuándo se cruza la línea de lo privado a lo público? Sectores de la prensa y de la opinión pública más conservadora cuestionaron la idoneidad del momento y la visibilidad del acto. Se plantearon interrogantes sobre la ética de exponer un momento tan íntimo ante miles de personas y ante el escrutinio constante de las cámaras. ¿Fue una decisión impulsiva y personal, o una maniobra calculada para mantener su relevancia mediática? Estas preguntas añadieron una capa de complejidad al análisis del evento, diversificando aún más las perspectivas y las interpretaciones. La discusión se extendió a foros especializados en ética mediática y a programas de debate, evidenciando la polarización que generó el suceso. Es importante recordar el contexto. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, a veces un poco temperamental y muy expresivo. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz más reservada, pero siempre ha demostrado una gran profesionalidad y una conexión genuina con sus fans. La combinación de estas personalidades, sumada a la intensidad de la fama y el amor del público, puede crear situaciones impredecibles. La trayectoria de Can Yaman se ha caracterizado por una energía vibrante y una espontaneidad que a veces roza lo arriesgado. Ha sido objeto de atención tanto por sus papeles protagónicos como por sus intervenciones públicas, que a menudo generan titulares. Demet Özdemir, si bien también goza de una enorme popularidad, ha mantenido un perfil algo más mesurado, enfocándose en su carrera y en una comunicación más pausada con sus seguidores. El contraste entre sus estilos personales, unido a la química que compartieron en pantalla, crea un terreno fértil para la especulación y para momentos que escapan a las convenciones. Este beso, más allá de ser un simple acto romántico, se convirtió en un fenómeno mediático por varias razones. Primero, la enorme popularidad de ambos actores y de la serie que los unió. Los fans habían invertido emocionalmente en su relación, y este evento les dio algo tangible para aferrarse. Segundo, la naturaleza inesperada del beso. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que muestran públicamente, un acto tan espontáneo y visible rompe con esa norma. Tercero, la interpretación de este gesto. Para algunos, fue la confirmación de un romance. Para otros, una amistad muy intensa. Y para unos pocos, una maniobra publicitaria. La serie Erkencikus no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que se vendió a más de 70 países, convirtiendo a Can Yaman y Demet Özdemir en íconos globales. La devoción de sus fans, conocida como Canem para él y Demetis para ella, alcanzó niveles casi místicos, haciendo que cada uno de sus movimientos fuera analizado con lupa. La ausencia de un anuncio oficial de relación previa hacía que este beso público fuera aún más impactante, ya que parecía confirmar las fantasías de miles de seguidores sin previo aviso. Detrás de cámaras, ¿qué pudo haber estado sucediendo? No lo sabemos con certeza, y esa es precisamente la magia y el misterio que rodea a las celebridades. Quizás Can y Demet estaban viviendo un momento de gran complicidad, quizás se sentían abrumados por el cariño de los fans y ese beso fue una forma de compartir su emoción. O tal vez, como algunos sugieren, había una tensión romántica latente que finalmente estalló en ese instante. Las teorías son infinitas, y cada fan tiene su propia versión de los hechos, alimentada por las imágenes y los rumores. En el universo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y las expectativas del público juegan un papel crucial en la narrativa que se construye alrededor de los famosos. Algunas hipótesis sugieren que el beso pudo ser una reacción espontánea a la energía del momento, un arrebato de pasión ante la euforia del público y la presencia de Demet. Otras, más escépticas, apuntan a una posible estrategia de relaciones públicas, diseñada para mantener el interés en ambos actores y en su potencial química, especialmente si se rumoreaba un próximo proyecto juntos o una colaboración. La posibilidad de que fuera un gesto de amistad muy efusiva tampoco se descarta, aunque la naturaleza del beso y la reacción de ambos parecieran sugerir algo más profundo. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo. Los programas de noticias, las revistas de chismes, las redes sociales,
todos hablaron de ello. Los analistas de la industria se preguntaron sobre las implicaciones para sus carreras. ¿Fortalecería su imagen como pareja? ¿Los uniría aún más en el mundo del espectáculo? ¿O podría generar resentimiento en otros ámbitos? El beso se convirtió en la noticia principal de innumerables portadas de revistas digitales e impresas, ocupó los titulares de programas de entretenimiento y generó miles de horas de debate en foros y redes sociales. Los agentes de prensa, los publicistas y los productores de la industria observaron con atención las repercusiones. ¿Sería este beso el preludio de una relación confirmada, con todo lo que eso implicaría en términos de contratos, campañas publicitarias y proyectos conjuntos? ¿O sería un episodio aislado que, con el tiempo, se diluiría en la memoria colectiva de los fans? La especulación sobre el futuro de sus carreras y su relación profesional y personal se disparó, creando un aura de expectación en torno a cada uno de sus próximos movimientos. Es fascinante analizar cómo un simple beso puede desatar tantas conversaciones y especulaciones. Nos dice mucho sobre nuestra fascinación por las vidas de las celebridades, sobre cómo proyectamos nuestras propias esperanzas y deseos en ellos. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron, una vez más, en el centro de atención, no solo por su talento actoral, sino por la intensidad de su vida privada, o al menos, por la percepción de esa vida privada. La cultura del espectáculo se alimenta de estos momentos, de estas historias que permiten a los fans conectar a un nivel más personal con sus ídolos. La naturaleza humana, con su innata curiosidad y su amor por el drama, encuentra en la vida de las celebridades un espejo amplificado de sus propias emociones y fantasías. El beso de Can y Demet, al ser público y visiblemente apasionado, actuó como un catalizador, desatando una marea de interpretaciones y deseos que reflejan la compleja relación entre el público y las figuras que admiran. Para entender mejor la magnitud de este evento, pensemos en la cultura turca y su industria del entretenimiento. Las teleseries turcas, o dizi, tienen una audiencia global masiva. Los actores que protagonizan estas series se convierten en verdaderas estrellas internacionales, y sus vidas personales son objeto de un escrutinio constante. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue legendaria, y eso creó una base de fans muy leal y apasionada, que estaba esperando ansiosamente cualquier señal de que su romance en pantalla pudiera ser real. Este beso para muchos fue esa señal. La industria del entretenimiento turco ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, exportando sus producciones a mercados tan diversos como América Latina, Medio Oriente y Europa del Este. Esta globalización ha intensificado la atención sobre sus actores, quienes se ven envueltos en un torbellino mediático a nivel internacional. La pasión de los fans turcos por sus estrellas es legendaria, y la especulación sobre sus relaciones personales es una constante, lo que convierte eventos como este en verdaderos espectáculos mediáticos que trascienden fronteras. Ahora, seamos honestos, la línea entre la vida privada y la pública de las celebridades es cada vez más difusa. Con las redes sociales, los fans sienten una conexión más cercana, y esperan un nivel de transparencia que a veces puede ser difícil de mantener. En este caso, el beso de Can Yaman a Demet Özdemir delante de todos fue un acto que para muchos, cruzó esa línea de una manera muy visible. Las redes sociales han democratizado la información y la opinión, permitiendo que los fans tengan una voz más fuerte y directa en la construcción de la imagen pública de las celebridades. Esta cercanía, si bien puede ser gratificante para los artistas, también puede generar presiones y expectativas difíciles de gestionar. El beso público se convirtió en un punto de inflexión, donde la interpretación de la privacidad y la exposición se puso en debate, y donde los fans sintieron que tenían un derecho a opinar y a especular sobre lo que estaban presenciando. ¿Fue un acto de amor impulsivo? ¿Fue una declaración pública? ¿Fue una broma? La verdad es que solo ellos dos saben realmente la intención detrás de ese beso. Pero lo que sí podemos decir es que fue un momento que quedará grabado en la historia del entretenimiento turco, un ejemplo más de cómo la vida de las estrellas puede ser tan dramática y emocionante como las historias que interpretan en la pantalla. La singularidad del evento radica en la combinación de factores: la fama de los involucrados, la intensidad de la serie que los unió, la presencia masiva de público y medios, y la ambigüedad que rodea la verdadera naturaleza de su relación. Este beso se suma a la larga lista de momentos icónicos en la historia del espectáculo, alimentando el imaginario colectivo y convirtiéndose en material de conversación para futuras generaciones de fans. Y para cerrar este capítulo de sorpresas, quiero invitarlos a reflexionar.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue un gesto romántico y genuino? ¿O consideran que fue una exhibición pública innecesaria? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus teorías, y cuéntenme si ustedes también se quedaron boquiabiertos al enterarse de esta noticia. Este es un espacio para la libre expresión y el debate respetuoso. ¿Fue un acto de amor espontáneo, una muestra de afecto sincero que se desbordó ante la energía del momento? ¿O quizás fue una estrategia deliberada para generar un revuelo mediático y mantener viva la llama de su popularidad? Cada opinión es válida y enriquece la discusión. Anímense a compartir sus impresiones, sus dudas y sus conclusiones. Para recapitular brevemente, hoy hemos hablado de ese impactante momento en el que Can Yaman, el carismático actor turco, protagonizó un beso inesperado con su CEO estrella Demet Özdemir delante de una multitud y cámaras. Hemos explorado las diversas reacciones que este evento provocó, desde la euforia de los fans hasta las críticas y el debate sobre la privacidad de las celebridades. Hemos analizado el contexto cultural y la influencia de las teleseries turcas en la vida de sus estrellas. Y sobre todo, hemos disfrutado de un chisme jugoso que ha mantenido a todos hablando. Hemos desgranado cada detalle, cada posible interpretación, y hemos tratado de ofrecer una visión completa de este acontecimiento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta poder compartir estos momentos tan emocionantes y comentados con mi comunidad. Si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman los chismes del mundo del espectáculo o que son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. La difusión de contenido de calidad es un esfuerzo colaborativo, y su apoyo es fundamental para seguir creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que contar. Hasta la próxima, queridos.